Esto es Tardes de Cafeína con Jezabel Suárez. Hola, ¿cómo están? Estamos en el programa número 7 de Tardes de Cafeína. Hoy vamos a hablar acerca del 30 de julio, que es el Día Mundial acerca de Trata de Personas. Les voy a contar un poquito acerca de esto y sobre todo los antecedentes de este delito. En las guerras mundiales se capturaba y transportaba mujeres europeas de piel blanca a otros países, incluso a otros continentes, siendo vendidas como concubinas y servidoras sexuales en redes de prostitución. Este delito se denominó como trata de blancas. Penosamente, este delito empezó a crecer. Mujeres, niños, niñas han sido separadas de sus lugares de origen, comercializados como mano de obra, servidumbre y o objetos sexuales. Es entonces cuando se modifica el término a trata de personas, al no corresponder a las realidades de desplazamiento y comercio de personas, tampoco a la naturaleza y dimensiones de los abusos inherentes a dicho fenómeno. Entonces, el 30 de julio, la Organización de las Naciones Unidas designa el Día Mundial contra la Trata de Personas. ¿Qué es? ¿Qué es la trata de personas? Implica un proceso o secuencia de momentos en que se desarrollan a través de ciertas conductas que se consideran un delito con el objetivo de explotar a alguien. ¿Cómo se lleva a cabo? Es por una actividad, por un medio y por un propósito. Eso es básicamente. Por una actividad, cualquier persona que promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba a una persona para sí o para un tercero. Por un medio, mediante el uso de la violencia física, psicológica o sexual, mediante engaños o abuso de poder. Y por un propósito, con el objeto de someter o mantener a esta persona bajo condiciones no aceptadas, como matrimonios forzados o fraudulentos, mendicidad forzada o prácticas análogas a la esclavitud, trabajos forzados como servidumbre, explotación sexual como pornografía o prostitución, adopción ilegal o tráfico de órganos, tejidos o sus componentes. Los mecanismos que utilizan este tipo de tratantes, así es como se les llama, es engaños, que son realizar ofertas de trabajo que no son ciertas, promesas de contratos bien remunerados, promesas de empleo como modelo, actrices en general, mejora de una calidad de vida. Y hacer creer que les van a ayudar de algún modo o cambiar su realidad. El no poseer conocimientos acerca de esta problemática o tener un nivel educativo bajo aumenta las posibilidades de ser víctimas de este delito. ¿Qué sucede? Que en Latinoamérica se usa a muchísimas mujeres y se les dice que en México específicamente se les va a contratar como decanes, modelos. Desgraciadamente aquí se encuentran con muchísimas personas que las usan precisamente para prostitución, pornografía o para simplemente cobrar por los servicios que ellas están dando. Eso es trata de personas. Enamoramiento. Mujeres que son enamoradas de forma engañosa, si la persona vive en un entorno violento o no posee una sana autoestima, no se considera víctima del abuso, que es algo normalizado, o no tienen estudios, difícilmente se van a poder defender, no tienen ni siquiera a quién acudir y no saben qué hacer, no conocen la ciudad, no conocen ciudades grandes. Entonces, eso es muy común, aparte, cómo van a acusar a alguien que es de su familia, ¿no? En este caso, su esposo, su pareja. Siempre se les ha educado que tu esposo eres ahora de su propiedad, entonces ellas no se consideran ni siquiera víctimas y eso es un grave problema con las mujeres que traen justo de diferentes estados. El uso de la fuerza, con violencia física, psicológica o sexual, reteniendo identificaciones, documentos y o dinero, creando relaciones de dependencia mediante suministros de droga o alcohol, amenazando con hacer daño a sus familiares. Hay muchas situaciones en donde se ven este tipo de abuso contra otras personas y muchísima gente se pregunta, ¿por qué no se regresan? ¿Por qué no se van? ¿Por qué entran a este mundo de la prostitución? En realidad nadie las está forzando, están ahí paraditas, nadie las está obligando. Esa es nuestra percepción. Cuando están dentro de estas situaciones, justo el que les retengan identificaciones, les retengan documentos, como estas personas que vienen de otro país, el que las hagan dependientes, también eso tiene mucho que ver de la forma en que las están utilizando. Además, crean deudas que jamás van a acabar de pagar, ¿no? Les dicen, yo te estoy dando esto, entonces tú me debes, y me debes, y me debes. Y también se les hace creer que se les está apoyando con sus familias, con hijos que tienen, con hermanos pequeños.
rapto, es privándolos de su libertad, se sustraen de su lugar de origen o de la custodia de sus padres si son menores de edad. Hemos sabido de muchísimos casos, desgraciadamente, de niños, de niñas, de adolescentes que son sustraídos de su lugar, de donde viven, de su casa, de donde estaban estudiando, y entonces se vuelven precisamente víctimas muy vulnerables de este tipo de personas. Y dar algo a cambio por la persona. ¿Qué sucede? Que en muchas comunidades todavía se usa como uso y costumbre que alguien pague por tu hija, tu hermana. La verdad es que muchas de estas situaciones, pues a los papás les conviene y ven un futuro para sus hijos. Sus hijas casi siempre son mujeres y se les dice que se les permite llevársela y a cambio se les paga algo en compensación, se les paga de alguna manera. Entonces eso se llama trata de personas. ¿Qué sucede? Que muchas de estas jóvenes no solo son usadas para prostitución, una práctica análoga a la esclavitud, en donde no se les permite decidir en dónde van a vivir o en dónde van a trabajar o qué cuánto es lo que van a ganar. Todo está destinado a un tercero. Y ¿cuáles son los factores de vulnerabilidad? Desgraciadamente, la complicidad, la tolerancia social de los delitos, no decir nada. También vivimos en una sociedad en donde, lo he repetido 1000 veces, no decimos nada. La tolerancia social a estos delitos ha hecho que justo esto sea un mercado muy grande. Son ganancias millonarias para muchísimas personas, pero ¿a cambio de qué? A cambio de vender a alguien, de vender una persona. Entonces, en realidad eso es algo muy complicado y por eso es que ha crecido tanto la desigualdad social y la discriminación de género. Como siempre, y como lo hemos tratado en varios temas, las mujeres son víctimas vulnerables de todo este tipo de situación. Mujeres, adolescentes y niñas es un índice mucho más grande de que sean víctimas de este delito. Más allá, obviamente hombres y adolescentes y niños también, pero las mujeres siempre tienen una tasa mucho más alta. Deserción escolar. El hecho de que también tengan este tipo de situaciones los limita a que tengan un trabajo remunerado, a que tengan oportunidades. Entonces, ¿qué hacen? Buscan estas oportunidades. Y hemos visto muchos jóvenes que están trabajando de esa manera. Justo, si ustedes se fijan, y son un poquito observadores, y sé que lo han hecho, pero muchas veces hay cosas que no nos cuestionamos ni nos preguntamos, como los jóvenes que están lavando carros, ¿no? Si se fijan un poquitito, se van a dar cuenta que todos viven en un solo lugar. Todos casi siempre viven en un cuartito. Son personas que se traen de otros estados y alguien les está pagando, alguien se los trajo. Pero ¿por qué no decimos nada? Las personas que venden a veces en los puestos de tacos, en los puestos de elotes, en los puestos de quesadillas, en los puestos de pan, a veces en los jugos, no nos hemos cuestionado porque esos puestos tienen meses, años ahí y solo cambian las personas que los atienden. Esas son personas que se traen de otros estados con promesas de trabajo bien remunerado y cuando están aquí no siempre se les cumple. Eso también es pues parte de nosotros. Tenemos que poner un alto. La falta de oportunidades laborales en su lugar de origen, eso es algo bien grave porque justo están en lugares donde no pueden hacer nada, en donde no tienen acceso a trabajo, sino tienen acceso a un empleo remunerado. Situación económica de la víctima, como yo les decía, es una parte importante. Yo creo que la primera situación que influye en todo esto es la situación económica. Y algo bien grave, yo creo, el mensaje de los medios a idealizar cualquier tipo de imagen relacionada con grupos armados o delincuencia organizada. ¿Cuántas telenovelas no hay? ¿Cuántas películas? ¿Cuántas hemos visto? Imágenes de estas mujeres que son traídas con engaños, que son usadas para prostitución, para pornografía, y ¿qué hacen? Lo romantizan y nos venden esta imagen de mujeres súper glamorosas, con mucho dinero, que acaban siendo la superheroína, y entonces si puedes, eso es parte de el mensaje equivocado que están dando, porque no, la vida de estas mujeres no es así. Si no, difícilmente tienen este tipo de situación en donde viven entre la riqueza y el glamour y los grandes lugares y las mansiones lujosas. Eso de verdad difícilmente está cercano a la realidad. Entonces, el que también los medios sigan usando esta imagen hace que por alguna razón jóvenes, adolescentes se quieran acercar, lejos de decir,
de ver una situación en la que no quieren estar involucradas, se quieren acercar y realmente sí quieren ser parte de eso, pero eso tiene mucho que ver con el mensaje que se les está dando. En México es un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas en cuestión de explotación sexual y trabajo forzado. Estados con más denuncias en la trata de personas en un periodo de 2012 a 2017, y fue un diagnóstico que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2019, determinó que los estados con más denuncias son la Ciudad de México, Estado de México, Baja California, Chiapas y Oaxaca. Son los 5 estados donde más se detectaron denuncias dentro de todas las que se detectaron en el país. Este diagnóstico precisa que en 224 averiguaciones previas, ni siquiera en casos ya, en personas detenidas, ni siquiera en casos cerrados, solo en averiguaciones previas, se identificó que el presunto responsable del delito tenía algún parentesco con la víctima, y otras 127 indagatorias se detectó la participación de la delincuencia organizada, y en 80 más se señaló a servidores públicos. El 70% de los casos se presentó en la modalidad de explotación sexual y el 17% como explotación laboral. De ahí la importancia de generar movimientos que busquen cambiar la percepción de la mujer creada con base a estereotipos que han estado presentes a través del tiempo, como mujeres usadas para la prostitución, para la pornografía y para el servicio laboral. Las recomendaciones de este tema, si ustedes recuerdan la película de Quisiera ser millonario, es una cinta de 2008 que está basada en una historia real, donde un chico relata la historia. Él va a un concurso de televisión y quiere ser visto por la chica con la que está enamorado. Todo esto dentro de un plano romántico, pero en realidad nos cuenta una historia de un país que vive constantemente prostitución y trata de personas pues, desde niños. Nos relata la historia de niños que son sustraídos y que son además explotados, mujeres que son vendidas desde niñas. Entonces es una historia romántica dentro de un contexto muy fuerte. Está también esta película de Las Elegidas, que es de 2015, y esto es otra historia muy romántica donde un chico se enamora de otra chica y él la lleva justo con este tipo de personas que es sometida a una red de prostitución, pero por supuesto que en la historia él se enamora y la quiere rescatar y todo eso, y es poner justamente eso, porque él con engaños la lleva a este tipo de vida. Entonces es romantizar esta idea, pero en realidad las mujeres que son sometidas a este tipo de negocios, ¿no? Porque son negocios, se obtiene dinero a través de ellas, difícilmente pueden salir, difícilmente las pueden rescatar. Les quiero recomendar también el documental de Jeffrey Epstein, que además es una miniserie de 2020 que habla justo de este tipo de personas que a través de su dinero y de justo la explotación y venta de personas acumuló dinero, y que además fue muy difícil encontrarle como pruebas, pero se pudo hacer. Y en donde pueden denunciar es en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, es al número 800-00-854-00. Aquí les vamos a poner todos los enlaces y ahí pueden comunicarse para hacer una denuncia, para poder hablar acerca de todo esto. Ahí vienen diferentes enlaces donde quién se considera una víctima o qué puede ser. Si tienen alguna duda, por favor comuníquense y aquí les vamos a poner los enlaces. Y también pueden dirigirse a la Clínica contra la Trata de Personas del ITAM, que es una clínica de interés público contra la trata de personas. Es el Instituto Tecnológico Autónomo de México, asesoría gratuita y conciencia contra la trata de personas. Ellos, si ustedes tienen un caso que les interese, un caso que quieran que se puedan interesar, diríjanse con ellos. Alguna denuncia, por favor háganlo, y creo que eso es algo que tenemos que hacer. Ya no dejar que estas cosas sigan avanzando. Y pues esto es todo. Recuerden que estamos en las redes de Tardes de Cafeína, estamos en Spotify, estamos en YouTube, nos pueden escribir, nos pueden mandar mensaje y ya saben, nos vemos la próxima semana con otro tema.